El analfabestia. No hay peor crueldad que la del tiempo. Ni atadura más incoherente que la inercia. Pero aquel que dentro de sí se reinventa. Capaces de vencer cualquier sortilegio. Así pasa cuando sucede. Usted me entiende. La vida es ese asfalto que pisoteamos en cada encrucijada, en cada gestión que hacemos aguas del corazón, en fuegos del alma ajena o en la voz de propia perdición. No espero que deduzca esa última, pero aún así se la procuro. Yo sé que, en su giro y sus votos, manda un sesgo protocolar y quizás hasta de convicción. Sin embargo, yo le conozco a usted y le entiendo como una persona abierta, inteligente y justa. Como le dejé saber en mi mensaje anterior, estas cartas no pretenden ser confesiones buscando su absolución o tan siquiera alguna penitencia que me recete. Solo quiero que lea con la mejor disposición, y que evalúe mis posiciones respecto a tan escabrosa coyuntura en que me encuentro. Si gusta tomar un enfoque dogmático, pues le entiendo, pero si se puede deshacer de tal velo, se lo agradeceré infinitamente. Si bien recuerdo, en mi primera misiva también le dejé saber que me veo con Eva 2 veces en semana, aunque la he estado llamando constantemente a su oficina. Eso está cambiando y ahora la llamo menos, pero los encuentros son más frecuentes por semana. La semana pasada estuvimos juntos 5 veces y en esta semana vamos al mismo ritmo. Usted pensará a lo mejor, pues ¿qué tiene que ver eso? Y yo tan solo le contestaré, a mi hipotética pregunta, pues mucho, en verdad mucho. El amor, así como no se compra, no se regala y no tiene título de propiedad, como muchos piensan. El amor es un vínculo, y no un objeto o un pergamino. No es un compromiso inmanente o definitivo, y más bien es un enlace volátil que acrecienta o desfallece al compás de la vida. Lo que ayer fue, hoy no lo es tanto, u hoy agoniza. Lo que pase con el amor mañana, ni el mismo amor lo sabe. Tan intrincados son sus designios, que no hay forma de profetizarlo. La verdad que no la hay. Ayer le decía a Eva, que ha sido sabio dejar que la vida nos cambie los matices del amor, dando nada por definitivo. Ambos entendemos que tenemos que seguir luchando, por desvanecer cada centímetro de distancia entre nuestras almas. Por tanto, así obramos y así nos ganamos en cada encrucijada. Jugamos cada día a reinventar nuestro amor, y esto nos ha permitido descubrir caminos insospechados. Así mismo y así de sencillo. Reinventamos el amor. ¿Sabe usted? El amor hay que reinventarlo cada cierto tiempo. Pero esta redefinición de amor, debe ser mejor y más completa cada vez. Un amor que se estanca es un amor que resta. Un amor debe ser una espiral creciente que no te robe los años, y nunca un laberinto de responsabilidades y compromisos. En eso Eva, es muy buena amante. Repito, muy buena amante. Si todas las mujeres fueran así, o la mitad de ellas, este sería un mejor mundo, o al menos uno mucho más feliz. De nuevo, reconozco que eso no es consono con sus doctrinas, pero el amor no sabe de dogmas. Con todo respeto a usted y a su institución, tampoco al amor le laten las instituciones. Entiendo que a veces las instituciones usan mecanismos del alma y la naturaleza tales como el amor para sus propios motivos, pero eso no es realmente de lo que yo llamo el amar. Porque tal emoción ya está codificada en nuestro organismo desde mucho antes de que lo atreviésemos a admitir. ¿Quién sabe si desde mucho antes de nosotros nacer? Pero bueno, le escribo en esta ocasión motivado por una cosa que usted le dio mucho hincapié en su sermón del domingo. Me imagino que la forma tan enfática que usted trató el tema fue motivada por las comunicaciones que yo le he dejado. Muy especialmente me chocó la parte donde usted comparó muchas formas de lo que yo llamo amarse con aberraciones o ir en contra de la voluntad de Dios. Me apena de verdad que se preste para tales enfoques oficiales, ya que me consta que usted no comulga con tales reticencias de manera personal. En el auto, de camino a casa, Mercedes intentó proseguir con el argumento del sermón, pero le pedí que escogiese otro tema de conversación. Yo no creo que la conversación hubiese sobrevivido un par de kilómetros antes de que se nos amargara lo que quedaba de aquel soleado día. Yo no quiero eso con ella. Es más, yo no quiero ningún tipo de desavenencias con ella porque ella no es mala persona. Más bien, como le dije en mi otra carta, a veces las almas de las personas viven en mundos apartados, aunque sus mentes y sus cuerpos habiten en la misma vivienda. Bueno, espero que le saque provecho al donativo que le he dejado esta semana y que la pase muy bien.
Por cierto, le recomiendo que disminuya un poco el cigarro porque casi está perdiendo la voz al final de la misa. Nos vemos el domingo. Sinceramente. El analfabestia. Patidifuso quedaba nuevamente el padre Marcos Urrutia varado en medio del pasillo lateral de la parroquia San Agustín de Tagaste. Ya era la cuarta vez que recibía tales sobres con una carta al borde de lo herético y 2 billetes de 100 euros. Los misteriosos mensajes arribaban en sobres sellados y sin remitentes o destinatarios. Las cartas siempre fueron iniciadas querido padre Marcos, y firmadas con aquel seudónimo tan inflamatorio para el inquieto clérigo. 2 veces el sobre fue dejado en el cofre de las ofrendas, una vez en el buzón de la casa parroquial y esta vez en el lado oficial del confesionario. El padre Marcos guardaba cada misiva después de ser leídas con detenimiento para tratar de detectar alguna amenaza o pista. Estas estaban impecablemente escritas a tinta negra de pluma fuente con algunos ribetes caligráficos que le daban un aire de elegancia victoriana. Aunque tenían abundantes divagaciones en distintas direcciones, su tema prevalente era la elevación de un amor arrebatado y místico en frontal contraposición con los conceptos conservadores que profesa la Iglesia. Al padre no le inquietaba tanto que el autor confesara su infidelidad a su esposa de lustros con una amante, mucho más joven y enérgica que ella. Sin embargo, le enfriaba la sangre, que el descarado analfabestia fuera uno de los feligreses asistentes a su misa de cada domingo, y él personalmente no sabía quién era. De camino a su oficina, volvió a tratar de augurar que hombre maduro, inteligente y adinerado fuera lo suficientemente cínico y sagaz para semejante charada. Definitivamente Mercedes y Eva eran nombres falsos, y en la parroquia no había más de 2 docenas de hombres que cayeran en tal categoría. Pensó en Marcelino Valiente, el bodeguero, pero este fue descartado rápidamente por su pobre educación y esa letra desafortunada que le caracterizaba. El doctor Aníbal Geraldo fue descartado también porque era de todos sabido que siempre tenía una población flotante de 2 a 5 amantes. ¿Para qué molestarse? Tenía que ser un hombre en cambio de vida, y con suficiente empuje y entrega para tal aventura. Al llegar a su oficina, el padre Marcos procedió a enviar un correo electrónico a la arquidiócesis notificando el evento. Acto inmediato, preparó una cubierta para enviar una copia de la carta por fax a la oficina del monseñor, encargado de tales asuntos, que aparentemente no eran infrecuentes. Después de seguir con el protocolo establecido, el padre procedió a abrir un archivo de gavetas desde donde husmeó en la sección asignada a la letra A. De allí extrajo una carpeta rotulada analfabestia. En ella estaban los primeros 3 sobres, con sus 3 cartas y 600 euros sin depositar. El cuarto sobre y sus euros se unieron a la colección. La siguiente semana, el padre Marcos no encontró ningún sobre, y eso más que aliviarle, le extrañó. Pensó que el sobre de esa semana pudiese haber sido encontrado por algún feligrés que oraba por un milagro. Durante las 4 semanas eventuales notó que ningún sobre había sido hallado y desistió de escudriñar por las misivas. Casi al final del mes de abril, al término de su última misa dominical, la señora Marieta Campos, una mujer muy devota, le urgió por una confesión. Casi todos habían salido de capilla cuando se dirigieron ambos al confesionario que esperaba al lateral del antiguo templo. El confesionario, que contaba con más de 80 años de servicio, sabía más de aquel vetusto pueblo que la más entrometida vecina. Sus paredes de caoba africana y su fría oscuridad permitían un grado de siniestra confidencialidad medieval. De camino a la cabina, ambos pisaban suavemente mientras dejaban caer sus miradas al suelo en una actitud serenamente solemne. La señora Campos fue la primera en llegar y ubicarse en su lado. Sin esperar por instrucciones, se arrodilló en la tablilla acoginada provista para tales pecadores. Con unos pasos retrasados, llegó el padre, que sutilmente abrió la cortina de su cubículo para casi infartar ante la siniestra escena, de 3 sobres blancos sobre su banqueta. Los sobres tenían esta vez 3 números romanos, I, 2, y 3, en sus caras y estaban perfectamente alineados uno al lado del otro sin tocarse. El padre Marcos entró al oscuro lugar boquiabierto y con cierto temblor en el pecho. Sin que su aspirante a confesada se diese cuenta, tomó los sobres y los introdujo en el bolsillo secreto de su sotana. Inmediatamente se sentó en su banqueta y procedió con el sacramento. Después de las acostumbradas oraciones y persignaciones, la mujer, en un tono muy dolido, comenzó a brindar una lista de situaciones que le pesaban en el alma. Para sorpresa del párroco, la señora Campos, madre de hijos ya adultos,
Le confesaba un episodio de infidelidad hacia su esposo. A pesar de que la dama era feligrés de años en San Agustín de Tagaste, el padre no podía ubicar quién era el esposo de ella, ya que ella siempre llegaba a la iglesia junto a otras damas. La señora explicó al asombrado padre, que ella se estaba viendo con otro hombre, por ya más de 2 años. Sus citas clandestinas sucedían invariablemente, cada vez que su marido se iba de viajes de negocios, y a veces en ciertas tardes que éste se quedaba en juntas. Ella nunca detalló quién era el objeto de su romance ni el padre le abundó en el asunto. Ella puntualizó, sin embargo, que a pesar del aire de aquellas veladas y de uno que otro beso romántico, no habían consumado el acto carnal todavía. El padre, aunque sintió cierto alivio con ello, conocía que posiblemente todo era cuestión de tiempo. Después de varios intercambios, el padre Marcos le pidió a doña Marieta que como penitencia se uniese al grupo de vivencia conyugal, que se reunía cada viernes en la noche, y que de paso trajera a su esposo. La señora consintió la oportuna penitencia, pero no garantizó que su marido fuese a asistir. Otras penitencias fueron impartidas y la exoneración no se hizo esperar. El padre se retiró silenciosamente del confesionario y la dama se quedó orando arrodillada por unos minutos más. De camino a su oficina, el padre extrajo apresuradamente los sobres de su sotana. Pronto abrió el primer sobre, y extrajo de éste el acostumbrado donativo y la carta manuscrita. Querido padre Marcos. En un libro de un gurú exotérico llamado Osho leí no hace tanto lo siguiente: no importa que te amen o te critiquen, te respeten, te honren o te difamen, que te coronen o te crucifiquen, porque la mayor bendición que hay en la existencia es ser tú mismo. Padre, eso es a lo que me dedico. A ser yo mismo. Por eso no temo, amo. No tiemblo frente a la vida, la vivo. Soy feliz e imperfecto en mi amor puramente natural. De esta manera armonizo en el caos infinito y persuado a la verdad. Fértil, fluyente y compasivo. Para unos un loco más, pero para mi amada, antónimo del miedo, alma y libertad. La vida no es en blanco y negro. Ni siquiera es de los colores que imaginamos verla. La vida es de las tonalidades que optemos en cada respiración que ella misma nos privilegia. Ay de mí si algún día me olvido de quién soy y comienzo a obrar como otros me dicten. Ay de mí si en vez de seleccionar el amor opto por el miedo. Ay de mí si me conformo con la conveniencia y así extravío mi libertad. Ay de mí si amarrado a un dogma, mi alma en pavor comienza a temblar. Y ay de mí si por pretender lo perfecto, descarrío el camino a un universo mucho, mucho mejor. Yo no sé lo que va a suceder. Eso es lo más hermoso de todo. Es muy grande y valioso el misterio, que nos hace descorrer un velo tras otro, en búsqueda de la hora para vivirlo, como vale la pena hasta el morir. Cuando se vive así, querido padre Marcos, el universo conspira a favor de la creación. Pero no de la creación de los 7 días, que usted bien sabe que es una bonita metáfora. Hablo de la creación en la cual somos copartícipes y garantes. Ayer le estaba haciendo el amor a Eva, temprano en la mañana, o como prefiero decir, honrando su alma en mi cuerpo y la mía en el suyo. Después del primer milagro del día, quedamos abrazados y le dije, Namaste mamita. Ella me apretó muy fuerte y me dijo solamente que mucho nos ha cambiado la vida. Y así es. Nos ha cambiado tanto, que nos pudiésemos cambiar hasta los nombres, en honor de tal metamorfosis. Estoy seguro de que a ella le encantaría llamarse Felicidad y yo por mi parte no dudaría en bautizarme Agraciado. Por cierto, lamento haberme tardado en escribirle, pero es que estuve en asuntos de negocios y personales muy apremiantes. Pero ya le estoy escribiendo, aunque se la llevaré personalmente en algunas semanas. Por ahora me dedicaré a eso mismo, a la hora. Donde me gusta habitar y en el tiempo que más me place, el aquí junto a ella. Ese es mi nirvana o quizás en su nomenclatura, mi paraíso. Antes de cerrar esta misiva y respecto a Mercedes, ella está muy bien. Como cuestión de hecho divirtiéndose mucho con mi socio primario en la empresa. A ese lo llamaremos aquí entre nosotros, Judas para ponerle un nombre, aunque para ella sea simplemente su otro significativo. Pero no estoy celoso o herido, ya hace tiempo que no cobijo lugar ni tiempo para tales emociones. Las he dejado en el mismo vacío en que dejé las culpas y los miedos. Sinceramente. El analfabestia. Al terminar de leer la primera carta, el eclesiástico hombre, no podía separar su último párrafo.
de la confesión de la señora Campos, que revoloteaba todavía en su mente. El padre, entonces se dirigió apresurado hasta su despacho, donde abrió los restantes 2 sobres y encontró las acostumbradas cartas con donativos de 200 euros cada uno. Ya aquella tramoya sumaba 1.400 euros, y al menos había la posibilidad de saber a quién enviarle un acuse de recibo. Sin embargo, no había certeza de ello, y su vasta experiencia como clérigo le había enseñado a desconfiar hasta de la evidencia. Rápidamente, e intrigado, comenzó a leer el segundo mensaje. Querido padre Marcos. ¿Sabía usted que, en la tradición védica, especialmente en la tántrica, el sexo es uno de los mecanismos más efectivos para validar la comunión entre las almas? Esto es así, no porque la tradición lo manifieste, sino porque millones de almas así lo atestiguan, y muchas más están por vivirlo si no es que lo palpan ahora mismo. Yo no hablo de tener sexo por tener sexo. Eso hasta lo venden, usted lo sabe. Hablo de unir a 2 almas en una, a través de esa energía que se desata en los momentos en que de bestias nos revelamos divinos. Es allí donde nos abrimos en las ascuas del deseo, para convertirnos en infinitos avatares, entremezclando las carnes, los instintos, los sentimientos, y el placer, con la entidad eterna que somos en el amor del universo. Somos eternos, padre Marcos, somos eternos. Quizás no opinemos similar o no tengamos las mismas creencias, pero en eso sí que somos uno solo. Como lo son todas las almas humanas, y muchas otras almas de seres que habitan en el universo. ¿O cree que todo este espacio es simplemente para adornar nuestros cielos en las noches? El sexo, al igual que otros procesos naturales, son aprovechados por quienes moran tras las cortinas del cuerpo, y que nos premian con ese instinto tan bello que conocemos por el amor. El sexo tántrico es como la vida contemplativa que llevan algunos monjes de su religión, pero con muchas otras maravillas. Créame esa. Donde se entregan 2 a esa búsqueda y se desprenden de sus pasados, de sus culpas y de sus miedos, prevalece lo sagrado en ello y vibra el amor. Pero un amor así, aun siendo mágico, no es un amor perfecto, eterno o garantizado. Ese amor tántrico tiene que ser avalado, revalidado, nutrido y cuidado, cada día, como si fuese una frágil criatura. De esta forma, ese vínculo entre las almas se irá fortaleciendo, hasta crear ese lugar, donde el espacio entre los 2 no es más que un espejismo. Acto contrario, si dejamos de crecer en ese enlace, e interponemos cualquier subterfugio, entre los que en un momento se ha amado, el amor morirá y solo quedará si acaso, una buena amistad. Muerto el amor, o gran parte de él, pero no los compromisos, es un lugar muy arduo en la vida de muchas parejas de seres. El desamor, es un silencio entre las almas que ya se dejaron de hablar, a pesar de que un día fueron simplemente una. Hoy salí de compras con Eva y luego fuimos a comer a un restaurante. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, estábamos ambos pensando en lo mismo. Quiero regresar al cuarto para que nos hagamos el amor de cuerpo y alma. Quiero que seamos uno y lo deseo intensamente. No me importa si esto dura toda la vida, porque el camino hacia toda la vida es simplemente, el ahora. Cuando regresamos así, ambos lo profesamos y ahora ella duerme mientras yo le escribo a usted. Por último, Mercedes me dijo que va a pasar por confesión la semana que viene. Trátela bien. Ella no es mala persona, y además es una cristiana devota, cosa que no se puede decir de mí, por suerte. Por cierto, estaré en el pueblo ese día, así que, si me está leyendo ahora, trate de hacer memoria. Llevaré puesta una camisa negra, y me sentaré cerca de la puerta en la entrada de la iglesia. Muy posiblemente llegue tarde, y me vaya antes de que termine. Sinceramente. El analfabestia. El padre trató de recordar las caras de ese día en la misa, pero le fue infructuoso. Además, ya su vista apenas daba para reconocer rostros en las primeras 5 filas desde el púlpito. De todas maneras, él se podía ya comunicar con el analfabestia a través de doña Marieta o hacer las averiguaciones propias y confrontarlo directamente a su empresa. En realidad, el padre Marcos no se decidía, si llevarle a la policía, o descorchar una botella de vino con el curioso atrevido. Además, resuelto el misterio, aquellos euros representaban fácilmente el pago de utilidades de por al menos 4 meses. Lo único que no le cuadraba al padre, era el por qué una persona era capaz de poner tal energía, exponiendo esos conceptos, tan foráneos para un clérigo católico.
¿Qué buscaba ese hombre con tal demostración de irreverencia y atrevimiento? Pero todavía le quedaba una carta sin leer. Quizás allí estuviese la respuesta, pensó y procedió a darle paso. Querido padre Marcos. ¿Sabe lo que significa Namasté? Es una palabra en sánscrito, que en esencia significa respeto mutuo, pero que, mediante su propio ejercicio, toma un significado tan amplio como, yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de amor y luz, de verdad, y paz. Yo honro el lugar dentro de ti donde cuando tú estás en ese punto tuyo, y yo estoy en ese punto mío, somos solo uno. No se pregunte cómo todo eso cabe en Namasté. Ni siquiera créalo, esas cosas hay que vivirlas. Es por eso, por lo que cuando un ser llega a ese ahora, capaz de desatar un amor cósmico por otro ser, lo único que impera es vivirlo y compartirlo a los cuatro vientos. Pero eso último, más le toca a usted, que tiene un foro mucho más relevante que el mío, que es meramente la distribución de mariscos, y recientemente los seminarios tántricos y la escritura. Cuando asumí ser el analfabestia hace algunos meses, no estaba tan claro de qué giro tomaría todo esto. Hoy, después de vivir el ahora entregado al amor, la meditación y una vida mucho más holística, he encontrado un mejor ser en mí mismo y a alguien como Eva, dispuesta a encaminarse conmigo. Sinceramente, le pido disculpas si en algo he ofendido su sensibilidad, pero cuando se vive como vivo yo, esos detalles se supeditan a la sustancia. El analfabestia representaba en mí la dualidad que emerge cuando comenzamos ciertos viajes o ciertas escuelas en esta existencia. Hoy esa dualidad está prácticamente desvanecida, como la niebla desvanece cuando se adentra la mañana. Eso nos pasa a todos y estoy seguro de que sabe de qué hablo. Es muy posible que usted haya vivido un proceso similar durante su ordenación, salvando distancias por supuesto. Por cierto, mi nombre es Manolo. Manolo Bautista, de Distribuidora Bautista y Salgado en la Plaza del Puerto. Creo que pronto será Distribuidora Bautista simplemente, y me iré a operar desde otras perspectivas en alguna isla del Caribe que aún no he decidido. Todavía faltan algunos meses para eso, así que, si gusta y no está molesto conmigo, nos vemos cuando prefiera. Por ahora, solo me queda decirle que es usted muy bueno en lo suyo, que este proceso me ha hecho un gran favor de espíritu y que francamente de mi parte, Namasté a usted, buen hombre. Sinceramente. Manuel Bautista. Ex analfabestia. Al terminar con la lectura, el padre Marcos se quedó reflexionando por algunos minutos en toda aquella aventura que se desmarañaba ante sus ojos. Todavía le quedaban algunos trazos de dudas, y serias discrepancias filosóficas con el ex analfabestia, pero ya la incómoda inquietud se había disipado. Sin esperar más, se dirigió al archivo donde guardaba el expediente y lo tomó con todas sus cartas y sus euros. En él, arrojó los nuevos escritos y sustrajo los 800 euros. La carpeta, la colocó en el tope de su escritorio, y se movilizó apresuradamente hasta la capilla. Al pasar frente al púlpito, hizo una reverencia, se persignó, y armado de una sonrisa subió a la tarima donde estaba una pequeña bóveda incrustada en la pared. Utilizando su llave, la abrió y subtrajo el cofre de las ofrendas. Allí terminaron los 1.400 euros. Rápidamente, se regresó a su despacho mientras se desvestía la sotana. Al llegar a este, tomó el expediente con los sobres y las cartas, y se puso una guayabera que colgaba en su silla ejecutiva. Con premura abrió un anaquel, de donde se apoderó de 3 botellas de Marqués de Riscal, Gran Reserva. Cerró el anaquel, cerró su oficina y salió por la puerta lateral de la parroquia caminando rumbo a la plaza del puerto, que quedaba 5 cuadras hacia el sur.